Considere la siguiente situación. Luis es un vendedor de libros y recibe mensualmente un salario base de 400,000, más una bonificación de 8,000 por cada libro vendido. De acuerdo con la información anterior, el mejor modelo para representar la relación entre el salario mensual de Luis y la cantidad de libros que vende corresponde a, y tenemos las típicas 4 opciones: lineal cuadrática, logarítmica y exponencial. Ojalá con solo haber leído el ejercicio ustedes hayan tenido la seguridad de decir que esto es una función lineal. Ojalá así haya sido. Ahora, ¿cómo se puede explicar si todavía no lo captan? Bueno, hay una situación que si ustedes han estudiado pues bastantes problemas de función lineal, esto tiene que ser familiar para ustedes. Pero si no, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, armar una tablita de valores. Para los libros que vende, bueno, vamos a hacerlo aquí hacia abajo. Para la cantidad de libros que vende, va a tener un salario. Entonces ahí dice que recibe 400,000 de salario base y una bonificación por cada libro vendido. Lo que significa que si no vendió libros, ¿cuál es su salario? 400,000. Pero si vende un libro, ¿cuál es su salario? Son los 400,000 y 8,000 adicionales porque vendió un libro. O sea, 408,000. Pero si vendió 2 libros, el salario va a ser 400,000 y 2 libros por 8,000, 16,000. O sea, 416,000 y así sucesivamente. 8,000 colones más porque son 3 libros, o sea, 424,000, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es suficiente con lo que está ahí para ver que en los X, porque aunque no escribí X y Y, pero recuerden X, Y. ¿Qué sucedió en los X? Bueno, también porque así lo decidimos, no nos vamos a complicar hacerlo diferente. La cantidad de libros de uno en uno, siempre manteniendo la misma distancia. ¿Y qué pasa con el Y? ¿Cuál es la diferencia entre 400,000 y 408,000? Que la diferencia ahí son 8,000. Y entre 408,000 y 416,000, 8,000. Y aquí, 8,000. La situación nos lo dijo. 8,000 por cada libro vendido. Por eso yo les decía del puro inicio. Esto es para que ustedes lo capten. Con solo ver esa situación tan particular, tan lineal, dice, por cada libro que vende son 8,000 fijos. Entonces es ahí donde ustedes tienen que decir, bueno, esto es una función lineal. No hay mucho que analizar. Pero si tenían que construir algo, mi sugerencia, pues, algo así. Para luego analizar que tanto los X, las diferencias siempre son las mismas, y en los Y, las diferencias siempre son las mismas. Y cuando eso sucede, estamos ante una situación que se representa con una función lineal. Considere la siguiente tabla referente a una función f. Ok, tenemos una tablita de valores hacia abajo, donde tenemos claramente la x, y aquí tenemos el f de x, que al sustituir el valor de x en la función nos origina sus imágenes o sus valores de y, que viene siendo lo mismo. 2 columnas, izquierda x, derecha y.
tenemos que analizar su comportamiento y marcar una de las opciones. ¿Pero qué representan las opciones? Y insisto en lo que les he dicho en otros ejercicios. Si ustedes ahorita no saben de qué función se está hablando en cada una de las opciones, hay que ir a repasar. Y les recuerdo, esta primera, como la variable está en el exponente, es una función exponencial. Esta, 3 por x, mx, esa es la forma, más b que no aparece acá, eso es una función lineal. 2x al cuadrado, cuando el exponente es un 2, estamos ante una función cuadrática. Y luego, al final, sin ninguna duda, logarítmica. Pero bueno, en este caso tan particular, ¿en cuál estamos? Entonces veamos las diferencias. En la x, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de los valores? Entre 1 y 3 hay 2 de diferencia. Entre 3 y 9 hay 6 de diferencia. Ya aquí tienen que ir sospechando algo. Entre 9 y 27 hay 18 de diferencia. Fíjense que las diferencias van aumentando bruscamente. Primero 2, luego aumentó en 6, luego aumentó en 18 y posiblemente ahí la siguiente diferencia hubiera sido más de 18. Mientras que en el otro lado las diferencias van de 1 en 1. 1 aquí, entre 1 y 2 es 1, entre 2 y 3 es 1. Entonces, cuando en los x el cambio es brusco y el y, la diferencia se mantiene constante, estamos sin duda ante una función logarítmica a simple vista. Bueno, con esas verificaciones. Pero recuerden que esa es la manera de identificar. Que tienen números y pueden probar. Sí, si ustedes quieren pueden probar. Por ejemplo, voy a hablarles de esas pruebas. Digamos aquí que con el 9 me dé 2 como resultado. Si ustedes elevan aquí 3 a la 9, jamás eso va a ser 2. Imposible que al sustituir el 9 en la primera opción me dé 2. En la siguiente, 3 por x, 3 por 9 me da 2. Jamás, ¿verdad? 3 por 9, 27. 2x al cuadrado. 2 por 9 al cuadrado. Esto me va a dar 2. Imposible. Pero cuando llegamos a esta, logaritmo base 3 de 9 da como resultado 2. Pueden verificarlo para que vea que esto sí da como resultado 2. Por eso era esa opción. Esta se pudo haber hecho por prueba. Pero si en algún momento les aparece algo así y deciden probar, no prueben con los primeros valores, prueben con valores un poquitito ya más altos. Es un poco más seguro. Entonces ahí tienen una situación que corresponde a una función logarítmica.